¿Qué tal? Buenas tardes. Luego de un 1 de mayo sin programa, el día jueves pasado, se han suscitado una serie de acontecimientos en Moreno que realmente son increíbles, inesperados, por lo menos para mí, en la falta de timing, de manejo, de capacidad, voy a decirlo, de administrar una información que después, por propia incapacidad del oficialismo, se convirtió en un gran globo de ensayo por sectores que hacen de la oportunidad un hecho político. Y no estoy hablando de lo periodístico, sino estoy hablando de lo partidario. El día 16 de abril, Mariano Wess ingresó por mesa de entrada del Consejo Deliberante una nota. Esa nota era bien explicativa, que el señor intendente se iba a tomar una licencia o iba a estar ausente en el distrito durante 5 días. El día 16 fue miércoles, ¿verdad? Un día antes se había producido el desalojo en la Ruta 24 y después todos los acontecimientos luctuosos y dolorosos para la población ocurridos en Cuartel Quinto. Y digo las fechas y siempre voy a apuntar en estos días a lo cronológico porque el día 22 de abril, cuando le pude hacer una nota al presidente del Consejo Deliberante, José Barreiro, y le consulté naturalmente por la presencia o no del intendente, haciendo la aclaración y la salvedad, que no estaba cometiendo ningún acto ilícito, sino que estaba dentro de la legalidad tal cual lo establece la Ley Orgánica de las Municipalidades, el presidente me dijo en el programa Recorte Informativo de la 90.1, no tengo información. Pero se había ingresado por mesa de entradas el 16. Ingresa y hay un nombre de Wess clave en el Consejo Deliberante que es histórico como Copolaro. Por lo tanto, lo que se generó después y las panfleteadas anónimas surgen de la propia incapacidad de salir a explicar algo que podía tener un costo político de discusión ética, si quiere usted, si quiere, o moral, pero no de legalidad. Sin embargo, lo hizo el oficialismo, no la oposición, mucho menos los medios. Lo segundo tiene que ver con una tragedia que ocurrió el 1 de mayo en el barrio San Carlos. Un nene de 4 años que estaba junto a su madre jugando en el polideportivo, va al sector de sanitarios y luego la madre lo pierde de vista, pide rápidamente el auxilio de quienes estaban allí, no lo encuentran al nene y al día siguiente aparece en uno de los piletones de una planta potabilizadora que está desafectada, sin uso hace 2 años. Yo le voy a pedir al señor director algunas imágenes. Esta es la imagen del polideportivo. Créame que está muy bien puesto el polideportivo, muy bien cuidado. Ese es un playón, bueno, ahí está el aro de básquet, hay canchas de fútbol. Desde el sanitario hasta el lugar donde aparece, que es ese, le voy a pedir al señor director que detenga la imagen ahí. Esos son 3 piletones. Uno de ellos tiene agua. No pude ingresar porque no me dejaron, pero más o menos estamos hablando de 1 metro de profundidad de cada uno de esos piletones. Son 3. Pero ahí no es encontrado el cuerpo de Walter Samuel Caniza, sino en uno que está a la izquierda de su pantalla, que le vamos a pedir al señor director que avance con el material que hemos obtenido el día de hoy. Allí es la única edificación que tiene la planta potabilizadora abandonada hace 2 años y vive una persona, tiene emergencia habitacional, es decir, no tiene dónde vivir y duerme allí. Ese era el cuidado que había del lugar. Está dentro del predio del polideportivo y lo digo que está porque la malla metálica que ve usted, esa romboidal, se colocó hace 3 días atrás. Es decir, Walter Samuel, de 4 años, recorrió 150 metros desde los sanitarios, ingresó a esa zona porque no había alambre. Me contaban unos vecinos que cada vez que colocan una malla es robada, ¿sí? Y pudo ingresar a ese sector que estamos viendo en pantalla. Hay una imagen más, que es esa imagen verde. Bueno, el agua estaba hasta arriba, me comentaban entonces el nene, pensó que era pasto. Pisó allí y se ahogó. ¿La provincia de Buenos Aires se hará cargo de esto en algo? Porque no alcanza con decir que la malla se roba. No es eso, es la vida de un niño. ¿Y por qué la planta hace 2 años que no está en funcionamiento? Siendo que se colocaron 2 placas de madera en un sector en donde hacia allí se vehiculiza la orina y la materia fecal del barrio San Carlos. Es decir, no está en funcionamiento, pero hacia allí va la materia fecal y la orina de las casas particulares de ese barrio. Y hay esa única edificación
donde vive un hombre que el día de la tragedia, a las 11 de la mañana, se retiró para hacer un trámite en Moreno y el nenito habría ingresado a esa zona a las 12. Se lo buscó todo el día hasta que el 1 de mayo alguien dijo, ¿por qué no desagotamos este pozo, que es el piletón más grande, que tiene 7 metros? Allí estaba Walter. Aclaro que no es responsabilidad de la municipalidad, esto es APSA, esto es provincia de Buenos Aires. La Fiscalía Interviniente todavía no le ha dado ninguna explicación a la familia. El recorrido que hizo Walter de sanitarios a esa zona está calculado en 3 minutos de acuerdo a Policía Científica. 12 del mediodía, nadie lo vio al nene. Entonces, cuando decimos que es una tragedia, tenemos que hablar que es una tragedia con condiciones objetivas. Que le ocurrió a Walter, pero allí todos los días juegan más de 100 niños en ese polideportivo. No es una noticia más, es una noticia dolorosa que tiene que tener una respuesta y tienen que deslindarse las responsabilidades porque la pérdida es irreparable. Walter estaba jugando ese día y encontró la muerte. Bueno, dicho esto, quiero decir finalmente, pasando a otro tema que es grave institucionalmente, es que el Consejo Deliberante, pero fundamentalmente el Ejecutivo, y lo tengo que señalar así porque es la competencia del Ejecutivo, podría haber hecho algo mucho mejor el Consejo Deliberante como cuerpo, pero ya lo hemos charlado aquí con ustedes, sobre el pliego de bases y condiciones que generó un llamado a licitación, que ganó nuevamente la empresa El Trébol, por lo tanto, cuando esto entre en funcionamiento serán 6 años más de la firma del Trébol prestando el servicio de recolección de la basura. Pero ¿sabe qué es lo grave? Que preguntándole al presidente del bloque oficialista, Carlos Benítez, a partir de una información que me entregó el concejal Coppola del Frente Renovador, me confirmó Benítez es que no está la documentación que respalde los pagos que hizo la municipalidad de la empresa El Trébol durante el año 2013. Y es la primera vez que ocurre. No ocurrió ni en la presidencia de Mendieta, no ocurrió en la presidencia de Contreras, ocurre en la presidencia de Barreiro. Digo para saber cómo se administra el poder y la información. Y digo que es grave porque el principal proveedor que tiene la municipalidad es El Trébol. El principal gasto, la erogación hacia lo privado que tiene la comuna es El Trébol. Entonces, como en todos los años anteriores, con más o con menos información, pero se puede establecer cuánto le pagamos por un servicio ineficiente, estamos a 2 semanas y media de que se trate la rendición de cuentas de ejercicio fiscal 2013 y no hay un solo papel que pueda respaldar qué se le pagó al Trébol. Cuando era chico mi mamá me mandaba al kiosco de Don Antonio con una libreta. Don Antonio tenía su libreta y nosotros teníamos otra. Íbamos llevando las cuentas. Eso era un almacén. Yo digo que la municipalidad ni siquiera por momentos se parece a un almacén. Y es una falta grave. No alcanza con decir que la documentación la tiene el Tribunal de Cuentas porque, salvo que nos tomen a todos de estúpidos, yo no imagino que exista una sola documentación, sino que por una cuestión elemental debe estar escaneada o fotocopiada. Si se pierde, ¿qué hacemos? Y quien está reclamando la documentación es la oposición, no el oficialismo. También lo debe aclarar porque así ha ocurrido a lo largo de estos últimos años, sobre todo cuando analizamos en cada ejercicio qué se hizo con la recolección de la basura. Esta ha sido la presentación del programa. Vamos a lo que corresponde, el señor director está listo y luego charlamos con Damián Contreras. Ya está aquí el diputado provincial Juan Carlos Juárez. Ha sido una semana, la anterior y esta, en donde se ha calificado, y lo digo como adelanto de tema, oportunista, una propuesta de, limitar por un lado las reelecciones de los intendentes y por otro lado se habló también en la semana pasada y esta de trabajar algo sobre lo que es el juego. Quiero decir que Juárez presentó proyectos en el sentido de el juego y las reelecciones indefinidas. Para que entendamos qué es lo oportunista, vamos a discutir con el diputado Juárez qué es ser oportunistas en términos partidarios o políticos. Porque la elección importante es 2015, no es este año. Y si se plantean proyectos para este año, yo no veo el oportunismo. Yo creo que el oficialismo ha perdido la agenda y no sabe cómo salir porque no está preparado para jugar un juego que desconoce. Presentación y charlamos con Contreras. Position et tactique.
Estamos como en un bote, pero no se preocupen, ¿no? Seguimos flotando. A ver, ¿por qué lo invitamos en el día de hoy a Damián Contreras? Siendo presidente del Consejo Deliberante, cuando Wes da a conocer la iniciativa del presupuesto participativo para Trujillo, y en esto ha trabajado mucho Jorge Santucho de la Secretaría de Participación Comunitaria y Organización Social, nosotros dijimos aquí, inclusive lo habíamos invitado, lo invitamos en su momento a Balán, que es un hombre de Cuartel Quinto, que tiene mucha experiencia en carta popular, presupuesto participativo, que parecía una herramienta vieja en tanto, tan solo se sitúa en un pequeño porcentaje de un presupuesto que ha ido creciendo en los últimos años y que no asegura una participación tal cual se concebía hace una década atrás. No obstante ello, Wes avanzó, estamos ahí, avanzó en presupuesto participativo, entonces Contreras esboza una propuesta y creo que formula un proyecto para que el presupuesto participativo sea una ordenanza, es decir, que se discute en una ordenanza. Y discutir una ordenanza es que le da un marco legal, es decir, no es autoridad absoluta del Ejecutivo, sino que abre la discusión, que me parece interesante, de qué es lo participativo, es decir, qué es lo que se va a participar y cómo se va a hacer esto. Wes para este año anunció una ampliación del presupuesto participativo para otras localidades. Entonces la pregunta, la primera que le quiero formular a Contreras es, ¿qué pasa con ese proyecto? Si está trabado, si se puede destrabar, si hay diálogo con el oficialismo lo cerró por completo porque dice, ya tenemos presupuesto participativo. Lo planteo en función de lo que es la participación, porque para mí es clave. Si no hay participación, hay administración de poder. Buenas tardes, Rubén. Te agradezco la invitación. Bueno, lo hemos charlado en varias oportunidades y lamentablemente el Departamento Ejecutivo, o sea, a través de un título, como acostumbra en muchas de las acciones que lleva adelante como gestión municipal, donde muchas veces solamente es el título, encontramos en que de ese momento al que hablás vos a la fecha, el presupuesto participativo realmente una herramienta, o sea, importante, una herramienta que tiene que ver con la decisión del vecino en cuanto a determinado monto del erario municipal para que sea vuelto al barrio, a la sociedad, de acuerdo a lo que los vecinos están manifestando, pensando, se lo traba, yo no sé si a veces por impericia, por alguna cuestión de decisión política detrás de esto, pero algo que realmente es una herramienta importantísima, en la cual por supuesto todos nosotros estamos de acuerdo en ello, vemos que en la implementación se van incurriendo en errores que hace que se cometan injusticias en esto, inclusive con este último anuncio del intendente municipal en la sesión de apertura, en la sesión inaugural, donde vemos con sorpresa que hay localidades de nuestro distrito donde tenemos que interpretar o que son castigadas o que no están tenidas en cuenta porque, digamos, para empezar de atrás para adelante, en lo que propone el Departamento Ejecutivo para el transcurso de este año, ni la localidad de Moreno Sur, ni la localidad de La Reja, ni la localidad de Francisco Álvarez van a tener la posibilidad, sus vecinos, de discutir un presupuesto participativo y mucho menos de tener la posibilidad de tener alguna de esas obras en sus respectivas zonas. Hay algo que es importante aclarar, concejal, que tomando el 1,5 millones de pesos destinados para Trujillo, donde participaron las organizaciones, las entidades intermedias, se decidieron los proyectos, no me da el caso comentar, pero ya había de antemano un marco establecido por el Departamento Ejecutivo que dentro de estos parámetros se tienen que hacer las obras. Bueno, se votó. Son 7 millones de pesos ante un presupuesto de 700 millones de pesos. Aparte, volviendo a lo del año pasado, o sea, exactamente, por eso la importancia de la ordenanza, porque la ordenanza lo que te permite es que sea a partir de nuestra ley municipal, de lo que el Consejo Deliberante ordena, que no se puedan cambiar las reglas de juego. Esto, como bien lo manifestás vos, o sea, es un decreto del intendente municipal en el cual las condiciones las pone el Departamento Ejecutivo el año pasado de determinada forma. Tendremos que ver de qué manera este año y, como te decía, por ejemplo, dejando a localidades importantes y a una serie
muy grande de vecinos de nuestro distrito sin la posibilidad de esa participación. Es decir, que el eje de la ordenanza es ese. A ver, el eje de la ordenanza, porque imaginemos esto, concejal, que el 2015 West dice, bueno, llegamos a todas las localidades. Por eso para mí invitarlo tiene que ver qué es lo participativo, pero la libertad para elegir. Quería aportarte a esto que decís vos y a ese proyecto que fue elegido durante el año pasado y que debería durante este año llevarse adelante la ejecución del mismo, por algunas informaciones que estamos teniendo, es que el monto, ese 1,5 millones de pesos del año pasado, o sea, la obra ya valdría más, con lo cual está en duda su ejecución, con lo cual también sería importante que a través del trabajo de ustedes, los medios de prensa, pudiésemos informarnos, porque lamentablemente ¿Qué nivel de ejecución tienen las obras que aprobaron? No tiene ningún nivel de ejecución porque todavía no está. Y la versión es que al exceder el 1,5 millones de obras se estaría revisando si se va a realizar eso. Bueno, de todas maneras, es un dato. Para este año en curso son 7 millones para 5 zonas del distrito, con lo cual, y contestando a tu pregunta, de los 700 millones del presupuesto y los 7 millones, o sea, que se ponen a disposición de los vecinos a partir del presupuesto participativo, creo sí, evidentemente, que es una cifra muy menor, pero que también, te digo, o sea, por eso la importancia de que sea esto realizado por medio de una ordenanza municipal, para que de aquí en adelante este intendente y todos los que lo sucedan tengan la obligatoriedad de llevar adelante ese presupuesto participativo de acuerdo a lo que todas las fuerzas políticas entiendan que tiene que ser realmente un... Bueno, hay algo, no sé si la ordenanza lo tiene, que sí San Miguel lo tuvo, que fijaba un porcentaje del presupuesto, era el 5%. San Miguel se hizo así. Por ejemplo, es lo que nosotros... El proyecto que ustedes... es lo que nosotros estábamos proponiendo, pero que en realidad que no está fijado, y sino que se lo invita al oficialismo y al Departamento Ejecutivo a discutir junto con las fuerzas de la oposición cuál es el porcentaje que podemos discutir. Nosotros no nos encaprichamos con una cifra o con un número, sino que lo que planteamos es, en principio, que sea para todo el distrito, que todos los vecinos y todos los barrios tengan la posibilidad de discutir su presupuesto participativo, pero que también tiene que ver con otro proyecto que hemos presentado nosotros, que he presentado yo en su oportunidad, que atiende también a esto de la participación, y que es la reapertura a través de una ordenanza de las creaciones nuevamente de las delegaciones municipales, Rubén, que vendrían también a atender este tema de los presupuestos participativos, pero que vendrían a atender la totalidad de demanda que tiene el vecino en cuanto al municipio. Hoy parece irrisorio que un distrito de más de 500.000 habitantes, de más de 186 kilómetros cuadrados, no tengamos delegaciones municipales, que las tienen el resto de los distritos de la provincia de Buenos Aires, y que evidentemente tiene que ver con una forma progresista de pensar a la política, a la gestión, que tiene que ver con una manera de descentralizar para llegar con mayor eficiencia a cada uno de los barrios. Vos imaginate que hoy, o sea, todavía en el 2014, o sea, cuando el vecino de Cuartel Quinto te solicita reparar una luminaria o reparar una calle, tenemos que esperar que el camión del obrador municipal que se encuentra en el centro de Moreno, o sea, vaya a solucionarle el problema a cada uno de esos lugares, cuando la delegación municipal, que existieron en nuestro distrito y que fueron, digamos, en ese sentido probadas como herramientas eficientes del Estado municipal, lo que debería ser que en cada una de las localidades del distrito exista una delegación municipal con su personal idóneo, que tenga que ver con la cuadrilla, que tenga que ver con los camiones, que tenga que ver con supervisar la recolección de residuos de cada una de las zonas, que tenga que ver con todas las tareas de un Estado municipal cercano a la gente. Y ese ente, junto con un delegado municipal, que no sé por qué se le tiene tanto temor a elegir un vecino de cada una de las localidades para que sea el responsable, el que lleve adelante esa tarea desde la delegación municipal, también convoque a las diferentes entidades de la zona, en este caso a través de mesas barriales, o como nosotros lo llamamos en algún momento, como los consejos de la comunidad,
para que ahí participen los vecinos y de ahí surja realmente las decisiones de dónde van a parar esos recursos de ese presupuesto participativo. Yo comencé a trabajar en Moreno en el año 1998 y en aquel año se hablaba de la necesidad de descentralización. Bueno, pero este gobierno... Mire todo el tiempo que pasó y en definitiva, en lugar de descentralización hubo una mayor centralización, focalización de la política en pocas manos, mientras la destrucción se iba haciendo más evidente. Hoy, Moreno está teniendo obras, pero no alcanza, es decir, es tan grande la destrucción, no solamente por la falta de nuevas obras, sino que fundamentalmente, creo, concejal, no hubo mantenimiento básico. Entonces, hay un nivel de destrucción que no alcanza con lo que puede hacer el gobierno articulando con Nación, con el plan Más Cerca, con provincias. No hay. Entonces, ¿cómo imaginar una delegación municipal si no hay administración? Con la eficientización del recurso. Entonces vamos al eje. Entonces, ¿y cómo sería eficientizar el recurso? ¿Y cómo es? Hay gastos superfluos, entonces. Digo, yo te escuchaba recién en tu editorial, sí, cuando vos planteabas algunas cuestiones que te parecen inexplicables. Lamentablemente, o sea, esta administración municipal hoy, en muchos de los casos, realmente, o sea, cuesta mucho explicar cómo se mueve. Gasta mal. Más allá del gasto, yo digo, o sea, hay una concepción, un concepto político por un lado, de querer dividirnos permanentemente. En vez de convocar al diálogo, en vez de solicitar, de instar a que nos amiguemos los morenenses, a que seamos todos parte de una misma mesa, que sea la mesa de las soluciones, la mesa donde le prestemos el oído a cada una de las fuerzas políticas, a cada uno de los vecinos que están realmente con mucho interés, con ganas de participar, con ganas de aportar soluciones. En vez de eso, o sea, lo que esta gestión como modelo lo que plantea es, o sea, la división permanente, la de que lo que el otro plantea no debe ser escuchado, lo que el planteo de la oposición siempre es un planteo equivocado, que es un planteo mezquino. Entonces, no te permiten esa solución. Desde ese inicio, de esa concepción en adelante, cada una de los aportes que se intenta hacer de los diferentes sectores de nuestra sociedad, de las fuerzas vivas, de donde provengan, o sea, no son escuchados por el Departamento Ejecutivo. Por eso pasa esto que vos manifestás, de centralizar la decisión en unos muy pocos, en un distrito que es cierto, como dice el intendente municipal, y lo decía en el discurso, un distrito que cada 10 años ha ido aumentando en 100.000 habitantes la población. Entonces, o sea, fíjate la contradicción, o sea, mientras aumenta nuestro distrito, se centraliza más. En 100.000 habitantes, o sea, cada 10 años centralizamos más, quitamos las dependencias que podrían hacer a una mayor eficiencia y por supuesto que en ese marco yo creo que ese presupuesto municipal, que es cierto que para un distrito de nuestras características es un presupuesto acotado, un presupuesto que le cuesta mucho, o sea, llegar con todas las necesidades al distrito, mucho más, porque, y ahí está la otra contradicción, el gobierno de la provincia descentraliza, entonces te descentraliza, quiere descentralizarte la policía, claro, y la seguridad, y no te descentraliza el recurso, y descentraliza la justicia, y resulta que los alquileres de los edificios policiales los sigue pagando el municipio. Sí. Entonces, o sea, evidentemente entramos en una maraña donde el título y el discurso es muy progresista y muy interesante, pero que en la realidad al vecino lo único que hacen es alejarlo cada vez más de las soluciones que debería darle el Estado municipal. Una pregunta final. ¿Es viable esto discutirlo en el Consejo? Es decir, ¿se pueden juntar las firmas para tener dictamen? Porque sabe que sería interesante que se discuta en el recinto. Por supuesto. Que se discuta en el recinto. Es decir, porque hasta se perdió el recinto como espacio de debate. O de discusión, no debate es demasiado, pero discusión. Ya no se discute en el Consejo Deliberante. Y eso también es un síntoma. Es un síntoma claro de que no hay madurez para discutir, porque no hay interés. Lamentablemente... No lo sé, pero no hay discusión, concejal. Lamentablemente creo que esa centralización del poder, en este caso de quien conduce el Departamento Ejecutivo, hace que el Consejo Deliberante pierda esa posibilidad, porque el oficialismo responde totalmente a las directivas
de alguien que trasciende el cuerpo legislativo, porque realmente sería el cuerpo legislativo el que debería dar ese debate, y después estará la instancia del Departamento Ejecutivo en aceptarlo o no, inclusive con la figura del veto en el caso de alguna de estas proyectos de ordenanza, si es que no estuviese de acuerdo. Pero ni siquiera llegamos a esa instancia, producto de que no se nos permite abrir la discusión en estos temas. Creo que hay concejales del oficialismo que entienden esto, que son personas con muy buena voluntad y que podrían aportar un sinnúmero de ideas a elevar la calidad de esta gestión, pero que evidentemente no se los escucha. Vos sos un periodista que cubrís el distrito, como vos decías, hace muchos años, y creo que lo que te estoy diciendo vos lo podés palpar día a día cuando recorrés los pasillos del Concejo Deliberante o los pasillos de la municipalidad, o cuando cubrís en el territorio los reclamos de los vecinos. Hoy la sociedad de Moreno se encuentra divorciada del Estado municipal, producto de que no encuentra ahí, o sea, un lugar para ni siquiera hacer oír sus reclamos. Entonces es muy difícil, es un tejido que hay que recomponerlo, creo que es una tarea que trasciende a la persona, sino que es de todos, y evidentemente en ese camino nosotros desde el Frente Renovador estamos empeñados en aportar nuestro granito de arena para eso. Gracias por estar aquí. No, por favor. Bueno, me parece que la parte final de Contreras es una síntesis. Yo creo que el divorcio es con toda la clase política, ¿sí? No con una parte de la clase política, sino la reconstrucción del tejido, y también creo que Contreras es una persona muy moderada, podrá decir que va a llevar mucho tiempo. Esto no se recompone de un día para otro, no se recompone en un año, ¿no? Porque está destruido precisamente el vínculo. Y efectivamente lo que antes era un espacio muy diáfano para obtener información, el Consejo Deliberante, siempre lo fue. Por eso, aunque sea un espacio pequeño, pero es una caja de resonancia. Entonces, durante muchos años íbamos, y algunos lo seguimos haciendo, ir al Consejo a buscar esa persona que está reclamando por una calle, que está reclamando por un medicamento, por lo que sea, porque el Consejo Deliberante se volvió en una sucursal de acción social. Hasta eso se perdió. Hasta eso se perdió. Es decir, antes había movimiento, hoy no encuentro el movimiento. Entonces, la reconstrucción va a ser posible primero si hay claridad en lo que se expresa, sea del color político que sea, si es claro. Porque si no es claro, no solamente vamos a estar peor, sino que la clase dirigente va a sentir el impacto de esa sociedad que está agobiada, cansada, por ahora paciente, pero la paciencia se agota. Pausa y luego viene a charlar con nosotros el diputado provincial Juan Carlos Juárez de lo que ocurre en provincia y que tiene impacto acá. Medido acá. Ya venimos. Bueno, a ver, ¿cómo contextualizar lo que es oportunismo o lo que es oportunidad? Yo le voy a decir que cuando Scioli estaba en problemas, siempre estuvo en problemas Scioli, pero en el momento en donde el kirchnerismo más puro de Paladar Negro
estableció una mirada felina hacia el gobernador, año 2012. Al diputado Juárez le pregunté cómo se conseguían los recursos porque Guido Lorenzino, que es de Riñón Yolista, me dijo, nosotros podemos hacer esto, no tenemos más. Es decir, el 97% del presupuesto, y lo he contado en este programa, está afectado, así que si no viene esa ayuda extraordinaria durante muchos años que envió la Nación, no podemos resolver siquiera el pago de aguinaldo de docentes. Creo que ustedes recuerdan ese conflicto. Entonces, Juárez y otros diputados dijeron, bueno, hay una forma, que es más o menos lo que charlaba en el bloque anterior con Contreras. Si bien no es una cuestión de gasto, yo digo que es una cuestión de prioridad del gasto. ¿En dónde focalizo lo poco que tengo? ¿En dónde lo voy a ubicar? ¿Cuál es mi prioridad? Entonces, lo invité a Juárez hoy porque siempre que se habla de la necesidad de resignificar el gasto, aparece el juego. Y la verdad que el juego es intocable, diputado. Bueno, es evidente que es una actividad que en la provincia de Buenos Aires fue creciendo en forma desmedida. Me parece que para hablar de este tema lo primero que tenemos que señalar es desde qué lugar nos paramos para hablar de este tema. Ajá. Yo tengo una visión restrictiva con respecto a la actividad del juego. Creo que debe estar circunscrita solo a lo que es las zonas turísticas importantes de la provincia de Buenos Aires o por ahí alguna localidad muy alejada como darle la posibilidad de algún movimiento. Obviamente esto no se da así. Desde el año 91 en adelante la provincia de Buenos Aires se ha convertido en una gran sala de juego, pero además descontrolada, porque no existen mecanismos de control eficientes y que puedan ser supervisados o auditados a posteriori. Tanto es así que la empresa Volt, que es la empresa controlante de la actividad del juego, sobre todo el sistema online, también es concesionaria del juego. Así que sí, hay un contrasentido. Está de los dos lados. Claro, está de los dos lados del mostrado, hay un contrasentido. De hecho, uno tiene información, y no por hacer investigaciones tan sesudas, sino simplemente por hablar con algún empleado de un casino, de un bingo, de una agencia de apuestas hípicas, que te van a decir, mira, en determinados momentos las máquinas aparecen como no funcionando, pero en realidad están funcionando. O la posibilidad de que se vendan cartones en los bingos duplicados para, digamos, perder el control sobre lo que se vende. Pero hay cuestiones que son mucho, todavía más duras en materia del juego. Los organismos internacionales de control financiero señalan claramente que hay varias actividades, pero 3 de ellas, que es por donde más hay blanqueo de capitales, proveniente del narcotráfico, de la venta de armas y de origen dudoso, que puede ser la corrupción. Esas 3 actividades son el juego, los grandes emprendimientos inmobiliarios y la hotelería. ¿No? Cuestión Bueno, que en la Argentina tenemos mucho de eso. Exactamente. Entonces, pensé yo en la provincia de Buenos Aires, bueno, esto está, a ver cómo lo abordamos. Y consideramos con mi equipo que ha avanzado mucho la bancarización en la Argentina. Es decir, los sueldos de los trabajadores están bancarizados, los sueldos de los jubilados están bancarizados, los programas sociales están bancarizados, los monotributistas están bancarizados. Cualquier vecino que va a un supermercado y hace una compra superior a 1.000 pesos tiene o la paga mediante un pago de tarjeta de crédito, débito o electrónico, o tiene que consignar sus datos. Cualquier argentino que tiene la posibilidad de salir al exterior, y me refiero a Uruguay, tiene que hacer sus pagos con débito o con tarjeta de crédito. Aquí que el juego no tiene ninguna posibilidad de esa naturaleza. Entonces nosotros avanzamos en un proyecto de ley para que las apuestas solamente se puedan hacer a través de tarjeta de crédito, débito o pagos online. Pero además, quienes tengan la posibilidad de ser acreedores a un premio, no importa el monto, deberán recibir ese monto en un depósito en cuentas a la vista, que puede ser una cuenta corriente o una caja de ahorro. ¿Esto qué genera? Genera claramente saber de dónde proviene el dinero que se juega. Bien. Y también quién recibe ese dinero. Ahora, lo que mejoraría también, obviamente, por un sistema indirecto, el control del funcionamiento de las máquinas. Bueno, vamos, hoy está fuera de control, ¿sí? ¿Puede administrar el juego la provincia de Buenos Aires? En estas condiciones no. En estas condiciones. Si se dan las condiciones, ¿puede hacerlo? Si se dan las condiciones, puede hacerlo. Pero también hay que empezar a eliminar la gran cantidad de salas de juego que hay. Y quiero señalar algo que me parece muy importante decirlo. En Villa Gesell hubo una sala de bingo que se cerró. ¿Sabés dónde la trasladaron? No. Al territorio más pobre de la República Argentina, La Matanza.
esto indica también que busca los grandes centros urbanos para la actividad del juego. Y tenemos cientos de ejemplos de el daño que produce el juego. Fundamentalmente, puedo decirlo, en mi distrito de Luján nosotros se suicidó una persona en la puerta de un bingo después que perdiera todo el dinero de su familia. Ahora, también hay un contrasentido ahí, porque el Estado provincial invierte en el tratamiento de la ludopatía y por otro lado abre todas las casas de juego. Abre todas las casas de juego, no solo eso, sino que además lo promociona al juego como una actividad virtuosa. Sí, inclusive hay toda una política de propaganda de que apostando a la lotería en su conjunto mejoran los hospitales. Bueno, eso es una barbaridad, bueno, eso es una aberración. Claro, pero eso genera también el concepto no de la ludopatía, sino bueno, por ahí gano y estoy aportando. Entonces, es un monstruo bien montado. Sí, yo creo que los países que están bien desarrollados en el mundo, si hay algo que tienen en pequeña escala es el juego. Está absolutamente demostrado. Bueno, es como que este país es una cuestión de azar, ¿no? Y vos fíjate que en Estados Unidos llevaron al medio del desierto la actividad del juego. No la establecieron ni en Nueva York, ni en Washington, ni en Chicago, ni en Miami, digamos. La llevaron al centro del territorio más despoblado de todo Estados Unidos. Sí, yo le preguntaba cuando, claro, yo le estaba en problemas, me acuerdo que usted me decía, ¿se puede hacer este ahorro? Sí. No es la solución, pero sí es una definición política. No, es una definición más política que presupuestaria. Yo quiero señalar, hoy entre aportes de ingresos brutos, que es un 12% en el juego, y lo que deben pagar en el canon cada uno de los que tiene la actividad del juego, entre comillas, corchete y paréntesis, aportan más de un 40% de lo que se juega. Ahora, si vos podés tener el 100%, pero el 100% de nada es nada. Si vos no tenés control, ¿cómo sé yo que realmente se juegan 5.000 millones de pesos en la provincia de Buenos Aires por mes? Claro. ¿Cómo sé que no son 10.000, 15.000, 20.000? Digamos, vos, porque acá siempre hacen dicen el título, no, pero nosotros le incrementamos, no, somos gente grande, claro. Conocemos. Si no hay control, no existe no se puede decir cuál es el incremento. Claro, está claro. Y para resolver el problema de los fondos de la provincia de Buenos Aires, vamos a hablar por enésima vez, pero hay que repetirlo, es recuperar los fondos coparticipables que nos pertenecen. Te tiro 3 números sencillos. Si nosotros tuviéramos actualizado el Fondo de Reparación del Gran Buenos Aires... 500 millones de dólares, pesos dólares. 630. 630. En vez de recibir 630, si recibiéramos ya 630 millones de dólares, serían en este momento 6.300 millones de pesos. Si recibiéramos lo que equivalía en aquel momento en ganancias, esos 630 millones de dólares, estaríamos recibiendo 22.000 millones y no 6.300. Porque es lo deducible del 10% de la totalidad de la recaudación de ganancias. Es para decir a quien está mirando que sigue la convertibilidad. Exactamente. Esto, y además ¿no? Señalar otra cuestión. La provincia del Chaco recibe en fondo de reparación el doble de lo que recibe la provincia de Buenos Aires. Es una cosa inaudita. No porque el Chaco no tenga que recibir 1.300 millones de pesos, sino porque la provincia de Buenos Aires no puede recibir 630 millones de pesos. Claro. Es una vergüenza. Y esto tiene que ver con la claudicación política, con la claudicación histórica, con la claudicación electoral y con la claudicación moral que ha hecho el gobernador Scioli y el gobernador Solá anteriormente con los fondos de la provincia de Buenos Aires. Bien, tengo que hacer una pausa. Le pregunto al director y a la productora, ¿está la nota, creo que la tenemos la nota que le hicimos a Adrián Grana? Porque recién lo decía el concejal Contreras, ¿no? Se descentraliza pero no mandan... Pero además yo recién lo escuchaba, el concejal Contreras. Digo, porque tengo una nota con Grana que es muy específica sobre policía comunal, ¿no? ¿La tenemos? Bueno, la buscamos, pero si no vamos a la tanda, hacemos una tanda más. Y quería que Juárez escuchara lo que nos dijo en La Plata. El concejal Grana estaba muy contento porque alcanzó un nuevo encuentro, imagino yo, un nivel de consenso con el oficialismo para tener un dictamen, no sé de qué comisión, de policía comunal. Y claro, yo le pregunté porque ellos tenían un proyecto que era superador al de Scioli. ¿Qué tiene de superador esto con el consenso? Y es muy importante porque si no estamos vendiendo espejitos de colores frente a un tema que es acuciante. ¿Lo tenemos? ¿Está la nota de Grana? Bueno, pongamos la nota de Grana. Vamos. Lo que hay es básicamente, después de 2 años de trabajo, casi 1 año y medio de trabajo,
en el último tiempo se ha avanzado mucho en discutir en profundidad el tema. Y la verdad es que como este tema, y como lo ha encarado Marcelo, y lo hemos encarado desde el bloque, pero Marcelo Saín lo ha encarado con muchísima profundidad, la verdad es que es un proyecto que es muy completo y empieza a dar algún viso de solución en términos de constituir una policía de cercanía en términos de lo local. Y bueno, en este sentido es que hemos avanzado en muchos consensos, hoy se firmó el dictamen en la Comisión de Seguridad, el primer dictamen. La verdad que estamos muy contentos con el consenso logrado. Obviamente no es el proyecto original que nosotros presentamos, pero esto, bueno, es el juego de la discusión política, de la construcción del consenso. Hemos ido avanzando muchísimo y creo que tenemos en el corto plazo tendremos una ley aprobada de manera muy interesante. En principio, lo que nos parece a nosotros extraordinario es que avancemos en la construcción de las policías locales. Este es el primer tema. Y el segundo tema es que después de mucha discusión y después de mucho debate serio y profundo, lo que se ha consensuado es que las policías comunales tienen que depender exclusivamente del intendente, que tiene que haber financiamiento para ello, que tiene que haber una lógica de formativa superadora a la que hoy tiene la policía. Lo que digo, nos parece que hay una cantidad de temas que son el piso la ley va a ser un piso de construcción de la policía comunal muy interesante, que se va a constituir verdaderamente en una herramienta que permita acercar soluciones a los intendentes y por lo tanto, y como cosa importante, que le va a permitir acercar soluciones a la gente en cuanto a... Bueno, ¿es una cuestión de plata? Yo diría que en primer medida sí. No se puede construir una policía sin recursos y que estén garantizados en el tiempo, ¿verdad? Porque imagínese usted que lanzan policía comunal y después la provincia de Buenos Aires, no sé, el próximo ejecutivo diga, no tengo plata. ¿Qué hacemos? Yo quiero señalar como antecedente que la primera gran transferencia que hizo de la provincia a los municipios fue la última parte del gobierno de la dictadura que terminó en el 83, que fue la salud, y transfirieron los hospitales. Veamos cómo están los hospitales municipales y ahí vamos a tener una pauta de cómo va a terminar la policía comunal. Y quiero señalar esto claramente porque yo reconozco el conocimiento y el estudio que Marcelo Saín hace sobre materia de seguridad. Ahora, para hablar de una policía local o de una guardia urbana, hay muchas cuestiones sobre las que hay que generar un andamiaje que lleva muchísimos años. Ya tuvimos una prueba con Buenos Aires 1 y Buenos Aires 2. La bonaerense 2, me acuerdo. Exactamente, que fue una idea de Arlañán. Fracasó totalmente. La otra cuestión que hay que analizar es que en la discusión, yo participé en la Comisión de Presupuestos en este tema discutiendo, los intendentes que dicen, una cuestión muy lógica, dice, bueno, si yo adhiero a la policía comunal, automáticamente no aporto más para la policía de la provincia de Buenos Aires. No aporto patrullero, no aporto combustible, no aporto adicionales, no aporto chaleco antibala, no aporto munición, no aporto destacamentos.
¿Y cómo lo va a cubrir entonces la provincia de Buenos Aires si eso hoy no lo puede cubrir? Si la policía, si el gobierno de la provincia de Buenos Aires no puede cubrirle a la policía de Moreno, de Luján o de Trenquelauquen, un patrullero, un agente, un destacamento, un chaleco antibala, cámaras para el sistema de control y prevención, y hablan de una inversión de 5.000 millones de pesos, que nadie sabe de dónde lo van a sacar. Nadie lo explica, porque no tienen de dónde sacarlo. Y pongo como contrapartida, después del grave conflicto docente que tuvimos en la provincia de Buenos Aires, que solo por una decisión razonable de los docentes de no continuar en esa discusión, el problema central eran 2.000 millones de pesos que faltaban para que los docentes pudieran cobrar un sueldo digno. Y el gobernador dijo que no los tenía, entonces que me explique cómo va a conseguir 5.000. Entonces digo, es un tema muy serio. Pero se juega con esto, diputado. Obviamente que se juega ahí en la especulación, porque ni siquiera se va a poner en funcionamiento durante la gestión de Scioli ni de los intendentes actuales. Esto es patear la pelota para adelante, es reírse de la gente. Además, hay otra cuestión que tiene que ver con la formación, con la selección del personal. Yo quiero señalar que experiencias de policías locales hay muy buenas y muy malas. Yo conozco la de Barcelona, que es muy buena, pero tiene presupuesto, tiene profesionales, tiene definido cuáles son las misiones y funciones que tiene esa policía. Y conozco, porque me han acercado información de lo que ha sido en México. En México la policía local fue el canal por el cual se filtró los carteles del narcotráfico para tomar en sus manos los narcotraficantes de distintas ciudades de México. Yo digo Entonces, que falta seriedad. Es un tema muy serio, claro. Y hace poco debatí con otros legisladores esta cuestión. Decían, no, pero se van a encargar de cuestiones de prevención, de problemas de vecindad, y van a usar armas, sí van a usar armas. Bueno, ¿qué pasa si pasan por un comercio y ven que están robando? Decir, no, yo no me meto, llamo a la policía de la provincia de Buenos Aires. Por eso. Entonces digo, y va a haber problemas de celos muy serios. Y ya pasó con las dos, la bonaerense 2. Exacto, por eso lo señalo. Fue eso. Exactamente, cuidado con esta cuestión, que me parece que estamos, el gobernador Scioli se está desentendiendo de un tema muy serio para dejar mucho más desguarnecidos a los bonaerenses. Nos quedan 4 minutos y quería tener su opinión sobre... A ver, los medios masivos de comunicación van tomando, sobre todo lo de Massa, porque se sitúa, parece, la política me parece que se va consolidando la política en la idea del personaje, sí. ¿no? Entonces, o es Massa, o es Scioli, eso o es Macri, eso es la democracia de candidato, que es muy débil y también muy peligrosa. Sí, yo creo que eso es la no política, definitivamente. Pero, claro, lanza una idea de limitar las reelecciones de los intendentes. También se hablan de los diputados, los senadores, los concejales. Yo digo, está bien que se discuta hoy, no porque lo plantee Massa. No. Digo, hace años que se viene planteando esto. Yo presenté un proyecto en mayo del 2013 y la reforma esa solo opera por vía de reforma constitucional. No por vía de ley ordinaria. Y quiero señalar, nosotros en nuestro proyecto ponemos límite a la reelección, intendentes, concejales, consejeros escolares y legisladores provinciales. Pero ustedes presentaron una enmienda. Enmienda constitucional. Y además agregamos la creación de la figura del viceintendente, bajamos la edad para ser senador provincial y establecemos claramente cuáles son las condiciones de condición ciudadana que tiene que tener una persona que quiere ser candidata a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que son 2 años de residencia efectivamente cumplido en el documento como corresponde. Entonces, creo que está bien esta discusión, nosotros estamos dispuestos a coordinar y a ser parte de una discusión más amplia, pero esto tiene que tener como objetivo mejorar la calidad institucional, mejorar la participación, dar una real participación, que nadie quede 24 años siendo legislador o intendente en la provincia de Buenos Aires, y además creo que eso es dar un salto de calidad. ¿Estamos en tiempos de degradación? Sí, hay una degradación, te lo digo con 3 hechos. Hay dirigentes que avalan los linchamientos, un estropicio. Hay dirigentes que avalan el trabajo infantil, una locura. Y hay dirigentes que quieren volver al servicio militar obligatorio. Y hablan tan en el aire y patean para la tribuna, de tal manera el tema del servicio militar obligatorio, que la última gran incorporación que fue durante la dictadura de soldados en la República Argentina, las 3 armas, no superó los 120.000 efectivos. Hoy tenemos 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Entonces, ni siquiera, suponiendo que eso fuera bueno, es absolutamente inaplicable la situación que estamos viviendo. Y esto habla
de una especie de desarticulación en la estructura social de la Argentina. Gracias por estar aquí, diputado, Gracias. como siempre, muy amable. Quiero decir esto porque ni Juárez tiene la intención, pues lo conozco hace un par de años, de establecer algún tipo de elemento valorativo económico, ¿no? Ahora, pero tenemos que entender algo. Acá hubo un ajuste y acá se produjo una devaluación, mes de enero. Por lo tanto, los presupuestos que votan las cámaras, los consejos deliberantes, están totalmente desfasados, están desactualizados. Entonces, lo digo esto para que usted pueda comprender que si Scioli, Macri o quien sea dice vamos a hacer esto, que lo expliquen cómo. Desde la lógica que tienen, ideológica, pero que expliquen cómo, dónde se asienta, a dónde está el papel que dice va a salir de acá. Con estos recursos se sostiene. Y le voy a dar el ejemplo de por qué. Cuando la Presidenta de la Nación lanza el programa de seguridad ciudadana, que son las videocámaras y las patrullas urbanas, al secretario de Seguridad del municipio, Diego Bassi, le pregunté, después que se instalen, ¿quién banca esto? Dijo, nosotros. ¿Y con qué? Hoy debe haber funcionando 50 cámaras. Es decir, el municipio que es pobre no puede sostener una estructura. El municipio que tiene mayores recursos podrá sostenerla, pero va a estar en complicaciones porque, en definitiva, hay algo que no se ha discutido en la Argentina en los últimos 20 años, que es la participación o la coparticipación. Hasta tanto no se dé una discusión en serio de las provincias argentinas para que tengamos una verdadera ley de coparticipación, vamos a naufragar y vamos a tener resultados peores y, como decía Juárez, vamos a seguir degradándonos como sociedad. Hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí.